Lo escuchábamos, hizo esta entrevista. Siempre es importante, ¿no?, contar con este tipo de informes como, bueno, puntapié para también evaluar las medidas seguramente del gobierno provincial, ¿no? Sin dudas, Evangelina, lo que decía recién el contador Alfredo Calabrese, quien está un poco comandando los estudios que hace el Instituto de Estudios e Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos, es un estudio que se hace desde 2008 en adelante sobre todas las cuentas públicas. Una lupa sobre los números del fisco entrerriano. Y es muy interesante ver vaivenes y cuáles son las tendencias. De lo que nos contaba hay obviamente algunos datos muy alarmantes y preocupantes, que justamente son estos déficits. Como bien explicaba él, el déficit primario más manejable en los primeros 3 meses de 1.600 millones de pesos. No es un número que preocupe en la provincia. Pensemos que una masa salarial son 100 millones de pesos, pero 100.000 millones de pesos, pero realmente que hay una señal de alerta ahí. Con algunos pequeños ajustes, con esto que está tratando el Congreso, por eso se está mirando también tan de cerca lo que pasa con la ley bases y el paquete fiscal, sobre todo. Quizás con algunos fondos que puedan volver desde ganancias, un impuesto que se coparticipa en un 64%, a las provincias quizás les dé algún alivio para corregir, por ejemplo, este déficit primario. Si vemos las placas lo vamos a entender muchísimo mejor en los números, porque justamente esto es lo interesante, poder ir conceptualizando bien cómo fue cambiando la variación. Esto analiza la variación 2024-2023, comparando el primer trimestre de este año con el del año pasado. Vemos que los recursos crecieron. Uno dice, bueno, recaudaron 205.000 millones y ahora 524.000 millones. Estamos mucho mejor. Es una variación del 156%, pero en una inflación anualizada que está cerca de los 250%. Entonces, la variación real es una caída del 31%. Los recursos cayeron un 31%. Los gastos también, porque la paritaria estuvo levemente a la baja, porque se recortó la obra pública, como bien lo marcaba Calabrese. La obra pública está casi frenada en la provincia de Entre Ríos. Hubo una pequeña reactivación de algunas obras, pero lo cierto es que los gastos cayeron un 25%, un poco en línea con la caída de los ingresos. Por eso el resultado primario de aquel 16.000 en positivo o superávit del año pasado, pasamos a menos 1.600, un déficit de 1.696 millones. Lo más preocupante en esta comparación, y ahí tenemos que pasar al resultado financiero, es este déficit financiero. El año pasado había un superávit financiero de 4.200, que era este fondo que tenía la gestión Bordet para pagar la deuda a futuro o la deuda de la gestión entrante, que obviamente generaba intereses. Ahora hay un déficit en lo financiero porque se tuvo que pagar esa deuda. Ese fondo estaba en fondos de inversión en pesos que generaban más intereses, pero con la devaluación de diciembre perdió muchísimo poder de pago. Esto es lo que critica la gestión entrante. Me dejaron un fondo que no estaba linkeado en dólares y pasamos a tener casi la totalidad del primer pago a solo tener 15, 16 millones de dólares. Entonces esto generó un rojo financiero muy grande, que son estos 30.000 millones que tiene el gobierno en estos primeros 3 meses. Recursos tributarios nacionales, ¿esto va en coparticipación? Exacto, esto es la coparticipación. Podemos ver que tiene una caída del 18%, Seguridad Social son los ingresos de ANSES, también tiene una caída. Los recursos tributarios provinciales, esto básicamente es ingresos brutos. Ingresos brutos representa el 70% de la recaudación provincial. Un impuesto atado a la actividad comercial, una actividad comercial que está en caída. Ayer el mismo Calabrese nos decía la actividad en la economía entrerriana cayó 6%, bueno, ingresos brutos o la recaudación provincial cayó un 24%, o sea, también cayó con respecto al año pasado. Si vemos, todos los recursos están en negativo, o sea, el gobierno recauda menos, gasta menos, pero está en una situación muy complicada. ¿Qué pasa o cómo se origina esto? Bueno, el origen de los problemas fue un poco aquellas medidas tomadas en el clamor de la campaña, de suprimir ganancias y de suprimir el IVA en muchos elementos que la gente compraba, y esto
generó que mermen la cantidad de millones de impuestos coparticipables. O sea, no se previó de qué manera esto afectaba a las provincias. Se iba a compensar. De hecho, el propio gobernador Bordet reconoce, nosotros los gobernadores peronistas le reclamamos al gobierno nacional, aquel entonces Alberto Fernández, que instrumente algún elemento para compensar la pérdida de ingresos de las provincias. Y esto no sucedió. No sucedió porque las provincias ya despidieron el 2023 en déficit. O sea, el 2023 cerró en superávit, pero explicado por los primeros 9 meses del año. Los últimos 3, el último trimestre de la gestión Bordet fue deficitaria. Esa inercia, ese tobogán que ya venía en declive, fue lo que heredó la gestión entrante de Frigerio y explica en gran parte lo que está pasando con los números de la provincia. Acá vemos la composición de los recursos tributarios provinciales, lo que decíamos recién, la gran importancia que tiene ingresos brutos. Y está dividido en dos. Ingresos brutos directos son las empresas entrerrianas, las empresas que están afincadas aquí en la provincia. Sí. Ingresos brutos multilateral son las ingresas nacionales, hipermercados, empresas entrerrianas con sede en otras provincias que pagan mediante convenio multilateral, tributan en Entre Ríos pero venden afuera. En la torta es muchísimo. En la torta es muchísimo lo que explica ingresos brutos. Fíjate que los impuestos inmobiliarios automotor, que todavía no se han liquidado en el primer trimestre, los vencimientos están cayendo en estos meses, por eso representan tan poquito de la torta. Demoró muchísimo por la actualización. También se demoró por la actualización. Una serie de problemas que hicieron este tsunami en las cuentas públicas que realmente afectó mucho y este número de 30.000 millones de déficit financiero en los primeros meses explica mucho de lo que va a venir. Por eso es importante, la ley bases, por eso el gobierno está mirando qué pasa con el riesgo país, porque hay otro vencimiento de deuda que puede llegar a generar un agujero financiero similar. En agosto la provincia de Entre Ríos tiene que pagar otros 64 millones de dólares, que ya no podemos traducirlo rápidamente en 64.000 millones de pesos, porque el dólar ha subido, pero lo cierto es que es un número muy importante de recursos que la provincia hoy no tiene. Herramientas que tiene para pagar esto y uno piensa primero en la refinanciación. Eso es al menos lo que se está evaluando entre el Ministerio de Economía provincial para ver cómo responder ante este vencimiento. ¿Refinanciamos esto? ¿En qué contexto? ¿Con qué riesgo país? ¿Con qué sistema financiero? Por eso es tan importante y el gobierno mira tan de cerca lo que está pasando en el Congreso Nacional, porque las cuentas públicas preocupan y mucho y este vencimiento de la deuda de agosto seguramente marcará un antes y un después en lo que son los números entrerrianos en todo el 2024. Un futuro en el mediano plazo ajustadísimo. Ajustadísimo e incierto, diría yo, porque lo que pase con ese vencimiento realmente que va a definir muchas cosas. Sebastián Martínez, muchas gracias, como siempre.